recortadores serie y paralelo vistos anteriormente adquieren gran importancia cuando en serie con el diodo se intercala una fuente de tensión o voltaje de referencia, tanto en el recortador serie como en el recortador paralelo. Me voy a valer de unos ejercicios o ejemplos para mostrar una manera de analizar el comportamiento de estos nuevos circuitos recortadores. Como se muestra a continuación por medio del siguiente ejemplo, donde se pide dibujar la señal de salida. Solución. Primer paso. Observo la posición y el sentido del diodo. En este caso me doy cuenta que se trata de un recortador serie negativo. Segundo paso. Observo el efecto del voltaje de referencia. En este caso me doy cuenta que el voltaje de referencia polariza directamente al diodo. Y también me doy cuenta cuando el voltaje de entrada es igual a 0, el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. Cuando aparece el semiciclo positivo de la señal de entrada, la señal de salida sigue a la señal de entrada y la señal de salida aumenta hasta un valor máximo dado por voltaje de salida igual a voltaje de referencia más voltaje pico. Posteriormente la señal de entrada empieza a decrecer y la señal de salida empieza a decrecer. Cuando la señal de entrada vuelve a ser 0, el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. Cuando la señal de entrada se hace negativa, el valor de la señal de salida empieza a disminuir. Cuando el valor de la señal de entrada es negativo y es igual al voltaje de referencia, el voltaje de salida es igual a 0. Durante el semiciclo negativo, el diodo se abre y el voltaje de salida es igual a 0. Cuando el valor de la señal de entrada es negativo nuevamente y es menor que el voltaje de referencia, el valor del voltaje de salida empieza a aumentar. Cuando la señal de entrada nuevamente es 0, el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia y el proceso se repite. Tercer paso. Sobre la gráfica de la señal de entrada, dibujo la gráfica de la señal de salida como se muestra a continuación.